Hola, buenos días para todas, para todos. Bienvenidos a la libertad de expresión frente a la regulación de Internet, desafíos y lecciones para Panamá. Mi nombre es María Juliana Soto, trabajo en la Fundación Carisma de Colombia y gracias al apoyo de IPANDETEC de Panamá y al apoyo de Google pudimos reunir a 6 de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de regulación, de acceso al conocimiento, de libertad de expresión, de violencia de género en línea, privacidad, una diversidad de temas impresionantes que pues tenemos el honor de compartir hoy este panel. Y pues para no perder más tiempo voy a ir presentando a cada uno a la medida en la que le toque su turno. Entonces vamos a empezar este evento en donde vamos a hablar sobre distintos temas, entre ellos violencia de género en línea, reformas a las leyes de derecho a autor, acceso al conocimiento e infraestructura tecnológica, censura política, la importancia del anonimato en el periodismo, información falsa por WhatsApp en elecciones, periodismo de datos y otros temas. Las organizaciones que nos acompañan hoy son TEDIC de Paraguay, Hiperderecho de Perú, R3D de México, Derechos Digitales de Chile y IPANDETEC, que son los locales, y Fundación Carisma de Colombia. Entonces le doy la bienvenida a la gente que nos está viendo por el streaming. Ojalá que nos alcance el internet para toda la jornada. Si alguien tiene datos y puede liberar la red de acá, se lo agradecemos también para poder mantener un poquito la conexión con la gente que nos está viendo a través de internet. Y, y darles la bienvenida también a ustedes, colegas, queridos colegas, que aceptaron esta invitación a estar hoy aquí en Panamá. Le doy la palabra entonces a Patricio, de Derechos Digitales. Patricio es sociólogo y máster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Media and Communications de la London School of Economics and Political Science. Su trabajo está enfocado en investigar la relación entre las tecnologías y prácticas sociales, enfocado principalmente en cultura digital y derechos fundamentales. Es investigador en Derechos Digitales y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, bienvenido Patricio y muchas gracias por estar aquí. Hola, buen día. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a Carisma y IPANDETEC. Yo voy a partir quizás probablemente con la aproximación más general al tema que nos convoca hoy, y es una revisión bastante amplia por la relación entre los conceptos de libertad de expresión y derecho de autor. Entonces, lo que me interesa mostrar en el fondo es que siendo estos dos derechos considerados como derechos fundamentales, se han manifestado muchas veces como en contrapunto, ¿cierto? Y manifestándose en abierto conflicto. En este sentido, lo que me gustaría relevar primeramente es la consideración, ¿cierto?, de la historia, por así decirlo, un poco muy brevemente, del derecho de autor. Si revisamos la historia del derecho de autor, tenemos dos grandes antecedentes, por así decir, ambos ubicados principalmente en el siglo XVIII. Por un lado, ¿cierto?, tenemos desde la consideración más anglófona, tenemos el Estatuto de la Reina Ana, que es efectivamente la primera vez que se establece el derecho a copia en la época, ¿cierto?, de la imprenta, cuando esto empieza a ser problemático. Y por otro lado, en la tradición más continental tenemos a Luis XVI, ¿cierto?, y el nacimiento de lo que luego se configuró como lo que nosotros conocemos hoy como derecho de autor bajo esa dinámica. Ahora, ¿cómo podemos entender, ¿cierto?, el derecho de autor en términos conceptuales? La forma más fácil de hacerlo sea probablemente, ¿cierto?, comprendiéndola como el conjunto de facultades y atribuciones de orden tanto moral como patrimonial, que en el fondo es capaz de otorgar a los creadores, que se le puede otorgar a los creadores a partir de una obra, ¿cierto?, del intelecto. Esto permite otorgar efectivamente un monopolio legal de explotación, referido justamente a la licencia de esa obra, que permite en buena cuenta permitir, ¿cierto?, el modo en que esta puede ser usada, distribuida a través de distintos medios y canales. Esto resulta muy importante luego en la medida que tenemos nuevos avances tecnológicos, ¿cierto?, que van generando nuevas capacidades de uso respecto a este tipo de materiales. Ahora, el problema que hay detrás de esto, o una consideración relevante, es que regularmente estamos partiendo de la base de que el interés de los creadores es un interés de tipo comercial. Y por ende,
serían efectivamente ese tipo de resguardos los que vendrían a operar bajo la dinámica del derecho de autor. Ahora, no es solamente esta consideración en términos de resguardo comercial, sino también es que tener súper presente, perdón, hay que tener súper presente que no solamente es ese resguardo comercial, sino también el derecho de autor ha servido desde muy antiguo para establecerse igualmente como un mecanismo para controlar cierto tipo de discursos que pueden ser considerados como dañinos, lesivos, peligrosos, etc. Entonces, el derecho de autor, en buena cuenta, otorga esas atribuciones, pero también restringe cierto tipo de usos y discursos, ¿cierto?, en la esfera pública. Entonces, esto es problemático, sobre todo cuando consideramos la contracara de lo que yo les quiero presentar hoy día, que es justamente cuando hablamos de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es tanto más relevante que el derecho de autor para la idea, ¿cierto?, y la configuración de una sociedad que es capaz de efectivamente garantizar la libertad en el espacio público. Ampara justamente esa libertad y permite que cada uno pueda manifestar, ¿cierto?, diferencias y ser disidente en la conversación que pueda existir en el espacio público. Y lo que es relevante, ¿cierto?, es que esa capacidad de poder manifestar nuestra opinión, de poder manifestar nuestro disenso, debe también ser correspondida por los diversos mecanismos tecnológicos existentes. O sea, tenemos que generar también, o tenemos que partir de la premisa, ¿cierto?, de poder generar canales que permitan movilizar, ¿cierto?, estos discursos. Ahora, esta relación ya entre libertad de expresión y derechos de autor es tan antigua, ¿cierto?, como las problemáticas que existen detrás de esto en términos de censura de ciertos contenidos. Y acá me voy a ir a un ejemplo muy antiguo, pero solamente porque quiero hacer un contrapunto hacia el final. Y es que en buena cuenta, si miramos, por ejemplo, la primera acta de licenciamiento sobre las imprentas que se estableció en 1662, antes incluso que el Estatuto de la Reina Ana, lo que tenemos es que esa acta, ¿cierto?, le otorga a la Stationers Company la siguiente, o permite, ¿cierto?, establecer el principio de la Stationers Company bajo el siguiente principio, que es regular y disciplinar la industria, definir la conducta adecuada y mantener sus privilegios corporativos. O sea, desde tan antiguo es que existe también, asociado al derecho de licenciamiento, también un resguardo sobre cierto tipo de contenido. Entonces, el problema que surge desde este punto, ¿cierto?, es que lo que observamos es que en buena hora el derecho de autor está también vinculado ya al resguardo del poder corporativo. Entonces, si esto es así, lo problemático es cómo efectivamente se riñe con la libertad de expresión que todas y todos nosotros tenemos en el espacio público. Ahora, lo que ha acontecido, y ustedes probablemente aquí me voy a saltar 3 siglos de historia sin ningún problema, los sociólogos tenemos esa ventaja, es que lo que acontece, ¿cierto?, es que vamos a poder observar que regularmente las presiones que han existido por aumentar los plazos de resguardo de las licencias de los contenidos que están protegidos son presiones que no están gestionadas directamente principalmente por los autores o los creadores de los contenidos. Y esto es muy interesante, porque lo que empieza a acontecer es que se produce una transición desde la figura del derecho de autor hacia quien es el titular de los derechos de copia y o reproducción. Y esto lleva a que, por ejemplo, sean hoy día las grandes industrias del entretenimiento, los grandes agentes, piensen desde los antiguos sellos musicales, las productoras de películas, las que sean efectivamente los agentes, ¿cierto?, de esta promoción constante de un mayor resguardo hacia la propiedad intelectual. Ahora, esto implica, ¿cierto?, que los creadores, las y los creadores, nosotros eventualmente, no son los que están en la primera línea de mayor protección de estos derechos, sino antes aparece, ¿cierto?, una figura que es bien interesante, que es una idea de una suerte de derecho de autor, pero que en rigor no está refiriendo a las y los autores de contenido, sino más bien a los derechos de los titulares de esos derechos, ¿ya? Y eso efectivamente resulta muy problemático, ¿cierto?, porque lo que tenemos que verificar, ¿cierto?, es cómo resguardar los derechos de las y los creadores y no necesariamente ya hacer el juego, ¿cierto?, hacia quienes poseen la titularidad, ¿ya? Ahora, todo esto se torna especialmente problemático en un horizonte como el que nosotros vivimos día a día, ¿cierto? Cada uno de nosotros, en razón de las tecnologías, en razón de las posibilidades que otorga Internet, estamos efectivamente generando, reproduciendo, compartiendo contenido regularmente.
Ahora, este problema, o esta nueva capacidad que ofrecen las tecnologías, ¿cierto?, está asociada a muchas cuestiones que mucha gente determina como robar, como, por ejemplo, tomar un contenido, remixearlo y construir otro contenido, utilizar y generar obras derivadas, ¿cierto?, efectivamente se ve como algo que puede ser penalizado. Ahora, esto en la era que nosotros vivimos, ¿cierto?, en nuestra práctica regular resulta todavía más problemático por un hecho extremadamente sensible, a saber el siguiente, y es que lo que acontece es que en la era que nosotros vivimos de Internet, sencillamente cuando yo comparto algo, yo no lo pierdo y ustedes lo ganan. Esa capacidad de las tecnologías, ¿cierto?, de permitir duplicar sin perder, pero efectivamente pone en tensión esto todavía de forma mucho más clara. Ahora, si vemos efectivamente cómo estas tensiones se han manifestado históricamente, sobre todo en el caso latinoamericano, ¿cierto? Tenemos un montón de casos históricos desde Mickey Mouse en adelante. Pero me gustaría tomar un ejemplo singular. No sé cuántos de ustedes han leído La Aleph de Borges. ¿Ya? La Aleph de Jorge Luis Borges es un cuento corto, bastante fantástico en ambos sentidos, ¿cierto? Tanto en género como en su configuración. Y la gracia es que en el año 2009 un señor argentino llamado Pablo Kachatjian empezó a intervenir en la Aleph de Borges. Entonces, a una frase de la Aleph le intercalaba dos o tres palabras, ¿ya? Y denominó esta obra el Aleph engordado, ¿ya? ¿Por qué esto es interesante? Porque en el fondo esto gatilló una demanda por parte de quien es hoy día la titular de los derechos de la obra de Borges, quien es María Kodama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de este tipo de conflictos, cierto? Este fue un conflicto judicial que duró desde el año 2009 hasta el año 2017. ¿Ya? O sea, son 8 años de conflicto judicial que lo que hace, ¿cierto?, es justamente mostrar lo problemático que resulta esta relación entre creación y libertad de expresión. ¿Ya? La pregunta es entonces aquí la siguiente. Si teóricamente los derechos de autor están fundados en el principio de fomentar la creación, ¿cómo es posible que ante nuevas creaciones como la Aleph engordado podamos encontrar la posibilidad legal, ¿cierto?, de presentar una demanda que sea significativa como esta? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Que en muchos casos, ¿ya?, sobre todo referido a la creación de obras derivadas, dan cuenta de las problemáticas con las que se encuentra la relación entre libertad de expresión y creación y derecho de autor. Ahora, las nuevas tecnologías, sobre todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en plataformas como YouTube, plataformas que operan bajo lógicas de algoritmos automatizados o decisiones automatizadas, llevan este problema a una dimensión ya de una escala completamente distinta. Pasa esto, por ejemplo, con lo que aconteció en Colombia el año 2016 con el caso de James Echeverry. Lo que hizo James fue lo siguiente, ¿ya? Subió 5 videos de goles de su equipo favorito a Twitter. Y a consecuencia de esto, a través de demandas que actualizan, ¿cierto?, las exigencias de la Digital Millennium Copyright Act, DMCA, para los que la han visto más de una vez, ¿ya?, esto llevó a que Twitter le cerrara la cuenta a James. Entonces ahí tenemos un caso muy patente, ¿cierto?, de cómo es posible que esta relación... Queridos amigos, les quiero platicar lo que entre expresión, entre generación de nuevos contenidos y resguardo por la propiedad intelectual pasa a ser particularmente problemático. ¿Ya? Y lo terrible, ¿cierto?, es que el lamento de James fue el siguiente, a través de una cuenta paralela que se tuvo que hacer en Twitter. ¿Ya? Él dice, no sabía que en Twitter no se podía mostrar un gol, mostrar la alegría que siente uno como hincha de fútbol. ¿Ya? No estamos hablando de gente que quiera establecer imperios de la piratería, y eso es fundamental. Estamos hablando de gente que quería compartir una pasión, un interés. ¿Ya? Ahora, esto se vuelve realmente problemático cuando el argumento del resguardo de la propiedad intelectual se utiliza a fines explícitos de censura de contenido. ¿Ya? Y estos son también casos que han acontecido en la región. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en Ecuador el año 2014. ¿Ya? Durante el gobierno de Rafael Correa, la empresa Ares Right utilizó el argumento de infracción de los derechos de propiedad intelectual, muchas veces sobre derechos de imagen del presidente, para establecer campañas que buscaban, ¿cierto?, bajar contenidos que fuesen efectivamente contrarios o críticos respecto de la gestión presidencial. Hay otros casos que, para que vean, ¿cierto?, que también están referidos incluso a situaciones como los nombres de dominio. ¿Ya? En el año 2015, por ejemplo, en Chile se destapó el principal caso de corrupción política. Y este caso implicaba la existencia de una empresa que se llama Empresa Penta, o Empresas Penta.
Y resulta que para dar cuenta del caso de corrupción, una ONG de Chile que se llama Ciudadano Inteligente, lo que hizo fue estrictamente, ¿cierto?, generar un sitio que se llamaba casopenta.cl para informar del caso de corrupción. El problema fue que Empresas Penta demandó a Ciudadano Inteligente por uso de su nombre en un nombre de dominio, ¿ya? Por suerte, Ciudadano Inteligente en ese litigio ganó, ¿cierto? Pero hay otros casos como el Mercurio Miente, el Mercurio, uno de los principales diarios de circulación nacional en Chile, o Sebastián Piraña, que es una mofa, ¿cierto?, de nuestro presidente Sebastián Piñera, que fueron casos donde se perdió esa apelación. Entonces, de eso es lo que estamos hablando justamente en este tipo de contextos, ¿cierto? Entonces, solo para sintetizar, hay tres argumentos o tres formas en las cuales la relación entre libertad de expresión y derecho de autor queda bastante reñida, ¿cierto? La primera es que si ponemos el privilegio sobre el derecho de autor, limitamos la posibilidad de crear y difundir conocimiento, ¿ya? Estamos hablando de casos tan ridículos, ¿cierto?, como cuando alguien, o sea, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una review de una película, una review de un video, y no les interesa monetizar necesariamente ese contenido, o les interesa sencillamente visibilizar eso, pueden estar sujetos a demandas de contenido de derecho de autor, ¿ya? Segundo tema, como pasa en el caso de Jamie, ¿cierto?, se tiende a judicializar, y esto es muy relevante, ¿ya?, las decisiones tecnológicas, o sea, este tipo de decisiones. Y sobre todo, y aquí sí que la cosa se pone peligrosa, cuando existen mecanismos automatizados de decisiones tecnológicas, que es lo que pasa, por ejemplo, con Content ID en YouTube, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, los derechos de autor casi no parecen reconocer excepciones a la orientación comercial, y esto es muy relevante. Muchas veces nosotros en Internet queremos compartir, no queremos ganar dinero con eso. Ese reconocimiento no está facilitado por la estructura de Internet y por la economía política que existe tras Internet, por la sencilla razón de que se funda, ¿cierto?, en la idea de que las creaciones tienen como interés una monetización, ¿ya?, que es lo que está detrás de la concepción de las industrias creativas que nosotros podemos y creo yo debemos discutir. Entonces, ¿cómo enfrentar esto hacia el futuro? Bueno, lo primero es poner la alerta, ¿ya? Poner la alerta en vistas de ¿qué? De lograr un balance que resguarde los intereses de las y los creadores, ¿ya?, pero que también sea capaz de favorecer no solamente la creación, sino también la divulgación y el acceso al conocimiento. ¿Cómo estamos en eso? Mal, ¿ya? Perdón el optimismo. Pero pensemos, por ejemplo, sencillamente en lo que acaba de pasar en México en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿ya? O sea, pasa allí, ¿cierto? Si uno revisa el artículo 19 y el artículo 20, y hay organizaciones que se han dedicado a hacer esos análisis, donde efectivamente se muestra el mayor peligro al cual nos enfrentamos hoy día, que algoritmos que forman parte de plataformas que a su vez están estructuradas a partir de empresas privadas, sean los determinantes a la hora de elegir qué contenido es lícito o qué contenido debe ser bajado en Internet. Y ese es el mayor peligro que enfrentamos hoy día y que está siendo refrendado por negociaciones internacionales como las que promueve el acuerdo internacional entre México y Estados Unidos. Además está decir que esa exigencia que está en el artículo 19 no se le hicieron a Canadá. O sea, de eso está